Hola, muy buenas tardes. Bueno, quiero mandarles un gran abrazo a todos los que participan de este encuentro. Veo muchas caras conocidas, así que afectuoso y comprometido abrazo a todo el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Realmente venimos desde el partido haciendo una intensa actividad. Este medio, si bien es cierto que no podemos hacer encuentros presenciales, pero nos permite hacer y escuchar opiniones de especialistas en economía, en salud, en temas sociales, a legisladores, intendentes, consejeros escolares, y la verdad que siempre con importantes aportes. Y todos somos conscientes del momento tan particular y tan difícil que vive el mundo y puntualmente nuestro país y nuestra provincia. De la misma manera, todos creo que somos conscientes que hoy es necesario más que nunca un partido político, un radicalismo unido, fuerte, serio, coherente, eh, para poder trabajar y poder aportar desde nuestro lugar a superar un momento que no se hace desde la polarización, sino que es muy importante que tanto el oficialismo como la oposición comprenda que hay que superar esa polarización porque lo que está en juego son valores y es realmente esa situación tan compleja que tantos y tantos argentinas y argentinos están atravesando. Así podemos mostrar este radicalismo con todas las dificultades, con lo que queda por hacer, pero con sus 6 legisladores nacionales que hoy acompañan en esta reunión, trabajando juntos, con todos los legisladores provinciales, con su presidente Maxi Abad, de la Cámara de Diputados, con los intendentes, que muchos, su mayoría nos acompañan, y su presidente Miguel Fernández, con nuestras representaciones en el radicalismo del país, con Alejandra Lorden, que es vicepresidenta del Comité Nacional, o en la Convención Nacional con Agustín Campero, que también está presente, o nuestro presidente de la Convención Provincial, Manuel Terrades, y bueno, eh, nuestro presidente de la Juventud, que va a ser quien va a coordinar esta reunión, Martín Borrazán, así que, y después con hombres y mujeres que se han destacado, como lo he visto al ex ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Lustondo, que fue el primer ministro de Ciencia y Tecnología que con un joven equipo realmente armó algo importantísimo y que dejó mucho en la provincia. Y bueno, y hoy tenemos la posibilidad de escuchar a una persona que realmente tiene esa mirada superadora que es necesario y que tiene un compromiso democrático gigantesco, con una enorme sensibilidad, un hombre preocupado constante y permanentemente para buscar los ámbitos donde poder hacer ese gran encuentro que permite con ideas, con conocimiento, con seriedad, poder marcar un rumbo en nuestro país. Más allá de ser un destacado neurocirujano, es una persona de un enorme reconocimiento. Recuerdo hace muchos años haberlo escuchado apasionado y con ganas en Parque Norte, y siempre haciendo una referencia de lo que fue esa vocación democrática de Raúl Alfonsín, así que a nosotros siempre nos llena verdaderamente de orgullo. Y hoy poder escucharlo, para todos los que estamos presentes, muchos de los correligionarios de la provincia de Buenos Aires y de todo el país que nos acompañan, pero también hombres y mujeres que están más allá de fuerzas políticas, pero sí con un compromiso patriótico verdaderamente. Escucharlo a Facundo Manes es verdaderamente un gran orgullo y nos va a dejar un enorme aporte para renovar nuestro compromiso frente a un enorme desafío que tenemos hacia la Argentina del futuro inmediato, no del futuro lejano, del futuro cercano.
y en la voz, en la palabra, en las ideas de Facundo Manes, seguramente hay una luz en la que es muy importante poder mirarnos y poder trabajar para que desde distintos lugares podamos aportar a tener por lo menos marcado el camino de esa Argentina que todos queremos y que esperamos de un gobierno y de una verdadera república. Así que le damos la bienvenida, Facundo, muchísimas gracias por haberte hecho este espacio para dedicarnos a este encuentro en la provincia de Buenos Aires y bueno, y como siempre, desde el afecto y desde el reconocimiento a tu calidad de persona y de seguramente de seguir trabajando para esa Argentina que vos tanto soñás. Un gran abrazo, lo voy a dejar al presidente de la Juventud Radical para que coordine esta reunión y a todos que la aprovechemos, que nos va a hacer muy bien. Muchísimas gracias y gran abrazo para todos. Listo, gracias Daniel. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Daniel también. Bueno, yo simplemente contarles cómo vamos a llevar adelante la metodología. Obviamente, en primer lugar, agradecerte, Facundo, por estar hoy con todos nosotros, con radicales de todos los puntos de la provincia de Buenos Aires, también hay radicales de otras provincias, así que, la verdad, muy entusiasmados y con muchas ganas de escucharte. Simplemente decirles que la idea es que Facundo nos haga su aporte y él dé las primeras puntas y después todas las preguntas que cada participante tenga, que la envíe al chat, que la vamos a estar recibiendo en la cuenta del anfitrión y la vamos a ordenar. No sé si Facundo ya tiene audio. Hola, ¿me escuchan? Ahí está, Facundo. Bueno. Listo, todo tuyo. Te mando un abrazo y bueno, después cuando vayamos recibiendo las preguntas, te voy pasando. Bueno, la verdad, muy contento de estar acá con ustedes. Gracias, Daniel, por la generosa introducción y por ser un caballero. También quiero agradecer a la Juventud Radical, bueno, desde ya a todo la UCR de la provincia de Buenos Aires, a Alejandra Lorden, a Maxi, a todos los diputados nacionales, a los legisladores de la provincia, a los intendentes, muchos amigos. Bueno, la verdad que es un honor, y a toda la militancia radical y a toda la gente radical les mando un fuerte abrazo, un profundo abrazo. Esta pandemia por supuesto que es una crisis de salud pública, pero también es una crisis económica, social, es un golpe al orden internacional. Nadie sabe cómo va a ser la geopolítica en el futuro, si vamos a un mundo multipolar, o quién va a ganar esta guerra entre China y Estados Unidos. Los dos tuvieron un golpe en lo que se llama soft power o intangible. China por esconder información, por seguir mandando aviones a Europa y a Estados Unidos al comienzo de la crisis. Estados Unidos por el manejo desastroso que está haciendo de la pandemia. Así que es una crisis internacional, del orden internacional, geopolítico, y también es una crisis política, una crisis ideológica y una crisis moral. En mi área, la medicina, yo tengo el enorme honor de contribuir con mi granito de arena al legado de uno de los argentinos más importantes, René Favaloro, y en la medicina de todo el mundo, no solo acá, los médicos, los enfermeros, tienen los dilemas de a quiénes darle recursos y a quiénes limitar ese recurso. Pero este dilema moral se extiende más allá de la medicina, y hoy estamos frente a dilemas morales en todas las áreas. Toda esta crisis económica, de salud, humana, geopolítica, ideológica, moral, tiene un impacto en nuestros comportamientos individuales, pero también comunitarios. Y en estos momentos, si bien voy a hablar de una visión de país, en estos momentos es muy importante, quiero hacer una hincapié sobre lo que estamos viviendo ahora. Necesitamos un horizonte en el que haya una discusión multidisciplinaria sobre cuestiones sanitarias,
sociales y económicas, y que esta discusión se lleve adelante basada en la mejor evidencia disponible, sin luchas estériles, sin luchas contraproducentes de facciones, porque todo esto nos permitiría reducir la gran incertidumbre que tiene la ciudadanía argentina en estos momentos. También en estos momentos es importante que los servidores públicos conecten con las personas desde otro lugar. Necesitamos más que nunca un Estado transparente, responsable y humilde. Los dirigentes tienen que ser conscientes de que muchos ciudadanos los están viendo entrando a la pobreza, habiendo perdido su empleo, con la autoestima golpeada, forzados al aislamiento, con hambre, aterrados por la supervivencia cotidiana de sus familias. Y esta pandemia también, entre otras cosas, es un recordatorio que nuestra salud, la salud humana, está vinculada a la salud del planeta. Los coronavirus son zoonóticos. Esto significa que se transmiten de animales, entre animales y personas. Y lamentablemente hay muchas investigaciones que están mostrando que este tipo de enfermedades está en aumento. Otra parte de la política debe ser evitar futuras zoonosis en el mundo. Y para esto debemos abordar las múltiples amenazas a los ecosistemas, a la vida silvestre, incluida la pérdida y la fragmentación del hábitat, el comercio ilegal de animales, la contaminación y, por supuesto, una gran lucha que es el cambio climático. Si uno estudia la historia de las epidemias, uno ve que siempre han llevado a grandes cambios sociales. Las pandemias siempre cambiaron a la sociedad de ese momento. Cambian los sistemas de creencias de los momentos. Y por supuesto, lo más probable es que esta pandemia nos cambie de nuevo. Todavía no sabemos cómo va a ser el mundo post-pandemia. Muchos piensan que va a haber un nuevo mundo, otros pensamos que se van a acelerar tendencias previas. De lo que estoy seguro es que el día después ya empezó. Estamos viviendo en el día después. Y también estamos seguros de que esta pandemia está reconfigurando las relaciones de las sociedades con sus gobiernos, con la ciencia, la tecnología, con el ambiente, con el mundo exterior. En lo personal, esta pandemia nos va a obligar a reconsiderar quiénes somos, qué valoramos de verdad. Incluso en el largo plazo puede ayudarnos a redescubrir nuestra mejor versión. Si uno ve la historia, también ve que las crisis y desastres provocaron cambios para el bien muchas veces. Después de las peores plagas de la historia humana, en muchas ciudades de Europa, pero en Florencia en particular, se lanzó el Renacimiento. La guerra civil le permitió a Lincoln y sus aliados crear una gran red transcontinental de ferrocarril y una red nacional de universidades públicas. La Gran Depresión dio lugar a una serie de leyes federales que redujeron la desigualdad. La pandemia de gripe en 1918 ayudó a crear un servicio de salud pública en Europa. La crisis que provocó conjuntamente la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial también dieron origen al estado de bienestar europeo. Pero ojo, que las crisis también pueden sacar lo peor de nuestra especie. Podemos volvernos más individualistas y los gobiernos pueden optar por el autoritarismo y la restricción de libertades. Esto también es histórico. La peste bubónica desató una violencia masiva en Europa, incluido el asesinato de catalanes en Sicilia, de clérigos, de mendigos, con más de 1000 comunidades erradicadas. Y después, más recientemente, de los ataques a las Torres Gemelas en el 2001, el control gubernamental sobre las sociedades aumentó muchísimo, en forma vertiginosa, e incluso se lanzaron guerras injustificadas. Aunque no todas las pandemias conducen a la violencia, la amenaza, el miedo que tenemos, puede generar discriminación y violencia contra grupos estigmatizados o chivos expiatorios. Así que crisis como esta pueden sumergir a las sociedades en pantanos oscuros. Y el mayor riesgo
es que salgamos de esta pandemia con un avance del autoritarismo. Que algunos poderosos usen la excusa de cuidarnos para controlarnos. Y todos, y por eso celebro la gran cantidad de gente que veo acá, tenemos que estar de acuerdo para que esto no suceda. El resultado de esta crisis va a depender en la Argentina de lo que hagamos todos nosotros. Cómo respondemos o cómo respondamos a este desafío va a determinar si salimos bien o salimos mal. Y además en la Argentina esta crisis es una gran oportunidad para internalizar más que nunca que la educación es el arma más eficaz para las mayores amenazas de nuestro tiempo. La ignorancia, las mentes sesgadas, los prejuicios, la incomprensión del otro. Una palabra que ganó más protagonismo en este último tiempo y que va a ganar más protagonismo y que debería ganar más protagonismo es la empatía. La empatía va a ser clave para superar este trauma colectivo que estamos viviendo. Porque la empatía, la capacidad de ponerlos en el lugar del otro, de intentar pensar qué está pensando el otro, incluso es una empatía que llamamos cognitiva, pero la empatía emocional es sentir lo que siente el otro. Esta empatía nos posibilita pensarnos como un todo social, que necesita a los demás, de todos y de cada uno para salir adelante. Y esto es clave porque si bien estamos viendo la propagación del virus, también estamos viendo la propagación del miedo. Y esto es esperable porque nos encontramos frente a una experiencia novedosa, amenazante, impredecible. Por primera vez en la historia, grandes sectores de la humanidad están sincronizados en la misma emoción, el miedo. Pero ojo, que el miedo es uno de esos estados emocionales que hace que el mundo se detenga, que todo el resto del entorno entre en un compás de espera hasta que ese peligro sea resuelto. Por eso el miedo no puede ser nuestra guía cuando pensemos el futuro. Y el miedo es una emoción muy efectiva para el control social. El miedo a quedarse sin trabajo le hace al trabajador agachar la cabeza. El miedo a ser perseguido le hace al ciudadano resignarse frente al atropello del poderoso. El miedo a perder lo poco que uno tiene no le hace a uno ir por más. El miedo es una estrategia primitiva de coerción que dista mucho de lo que las sociedades modernas y democráticas mantienen como ideal y que seguramente nosotros queremos. Por todo esto debemos superar el miedo. Y frente a la política del miedo está la política de la cooperación. El antídoto al miedo es la cooperación. Nadie hoy en día en ninguna parte del mundo tiene la fórmula mágica para salir adelante después de la pandemia del COVID-19. Todas las sociedades están enfrentando de una manera o de otra los desafíos y las dificultades que plantea esta crisis global. Y nosotros en Argentina, entre tanta incertidumbre, con todo por delante, tenemos la oportunidad de soñar, pensar, explicar, trabajar, hacer y luchar por una nación desarrollada e igualitaria. La pandemia, como todos ustedes saben, ha puesto al descubierto y en el centro de la escena muchos de los problemas históricos argentinos. Las grandes desigualdades económicas, las diferencias en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo formal. Hay muchas cosas para repensar, para construir la Argentina del día después, que ya empezó. La más importante es la responsabilidad individual y colectiva que tenemos todos. Para eso, no solo necesitamos dirigentes comprometidos, sino ciudadanos comprometidos con el bienestar general. Los representantes gobiernan transitoriamente, pero lo que debe perdurar en el tiempo, atravesando ciclos electorales, es el propósito colectivo de ser una comunidad donde nadie tenga menos oportunidades y donde todos podamos proyectar un futuro mejor. Para este proyecto de desarrollo necesitamos respuestas innovadoras y honestas.
porque está visto que las fórmulas conocidas hasta ahora acá no funcionan. No podemos enfrentar esta crisis y cambiar la tendencia decadente crónica argentina con las mismas prácticas de siempre. Ahora no es el momento para pensar en pequeño. Ahora no es el momento para las mañas de la vieja política. Tenemos todos los argentinos por delante una enorme responsabilidad. Y es una responsabilidad que no puede paralizarnos, sino que debe ser un estímulo para salir de la zona de confort y liderar con el ejemplo. Tenemos una deuda de inspiración y modelos con las nuevas generaciones. En nuestro país, los jóvenes desconfían de la política, desconfían de las instituciones, no ven a la educación como camino a la movilidad social ascendente. Y esa es una herida muy grande de nuestra democracia, que debemos trabajar para sanar con compromiso y responsabilidad. Ser joven hoy es un gran desafío, y los adultos debemos decirles que no aflojen, que tienen un rol central, un rol protagónico en la reconstrucción argentina. Que ellos, los jóvenes, se den cuenta de esto puede intimidarlos, pero también puede ser inspirador. Los jóvenes no tienen que aceptar las cosas como están. Por el contrario, tienen la oportunidad y deben hacer las cosas de una manera distinta. Y entre todos, tenemos que recomponer nuestra confianza colectiva en las instituciones. Y en esto la Unión Cívica Radical tiene un rol central por su legado histórico. Fortalecer las instituciones debe ser una de las bases de la reconstrucción del país. Y entre todos debemos protegernos de los abusos del poder, la corrupción, los cizagueos constantes, las arbitrariedades, las chambonadas. Nuestra fuerza debe salir del deseo de un futuro mejor para todos. Y lo que debe sostener esa fuerza colectiva a través del tiempo es la organización. Y déjenme insistir en esto. Las crisis y las emergencias han sido históricamente fuerzas que ayudaron a parir nuevas ideas y oportunidades y han fortalecido las voces de los pueblos. La Argentina necesita desde hace mucho tiempo, pero ahora decididamente con urgencia, un acuerdo que la estabilice y nos convoque realmente a todos. Necesitamos consensuar hoy mismo un acuerdo basado en una visión común y en un plan estratégico de país que no sea la propuesta de un grupo, un gobierno o un partido político, sino que sea el de todos los argentinos. Y tenemos que trabajar para ponerle fin a la grieta, que nos embrutece cada día más y cada vez nos hace más pobres. Necesitamos líderes que nos unan. Desconfíen de los líderes que nos dividen. Porque los líderes que nos dividen apuestan a nuestro natural tribalismo. Nosotros somos tribales, si uno ve la evolución del ser humano. Y eso, apelando al tribalismo, les permite ganar elecciones, pero es a costa del desarrollo argentino. Déjenme ir a mi parte de neurocientífico y contarles que los seres humanos seleccionamos de la realidad aquello que coincide con nuestras creencias y reforzamos así nuestros preconceptos. Evitamos, ignoramos o le quitamos valor o simplemente olvidamos lo que contradice lo que creemos. Y obviamente que en todos lados hay diferencias. En Estados Unidos hay una grieta de Trump, anti-Trump. En España los catalanes se quieren separar de España. En todos lados hay diferencia. Pero en la Argentina, un país pobre, sin un proyecto consolidado, la grieta es una tragedia. Por eso debemos respaldar a líderes que nos representen con esperanza, nunca con miedo. Y además en la Argentina, de una vez por todas, y creo que llegó el momento de la verdad para nuestro país, y de una vez por todas, tenemos que hacerlos las preguntas importantes. ¿Cómo vamos a hacer para generar la confianza necesaria para la reconstrucción económica y social de nuestro país? ¿Cómo vamos a hacer para dejar atrás los odios, los rencores, los miedos, y construir acuerdos básicos para tener, de una vez por todas, una visión estratégica de país? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? ¿Cómo vamos a hacer para generar políticas de investigación y desarrollo que generen más valor agregado? ¿Cómo vamos a insertarnos en la economía global post-pandemia? ¿Qué Estado necesitamos?
¿Cómo vamos a hacer para asegurar de una vez por todas que nadie tenga menos oportunidades de desarrollarse plenamente en la Argentina? Y escuchamos a muchos que prometen cambios fáciles y rápidos, pero les está mintiendo. Esto requiere un plan, estrategia, consenso, inversión, constancia y paciencia. Pero tener un sueño colectivo nos da felicidad a los seres humanos. Los cambios reales y sostenidos en el tiempo no van a llegar por un gobierno en particular ni con políticas espasmódicas. Los desafíos que tenemos por delante son serios y son muchos, y no vamos a poder resolverlos fácilmente en un corto periodo de tiempo. Pero debemos recomponer la confianza, unirnos a un propósito común, tener un sueño colectivo y un nuevo clima de época, como aquel que recordaba Daniel recién, que en los 80 reclamó democracia. Esta vez debe reclamar ese nuevo clima de época, desarrollo y equidad social por la vía del conocimiento, que es la economía actual. Lo que ha trastornado a nuestro país son las políticas pendulares, y es imposible pensar a largo plazo sin solucionar esto. Tenemos que luchar, y la UCR debe ser el motor de esta lucha para conseguir políticas estables a largo plazo. Acá probamos casi todo, menos el camino para el desarrollo. Es una de las cosas por las cuales soy optimista, porque acá probamos de todo, menos el camino para el desarrollo. Estamos siempre discutiendo el subdesarrollo sustentable. Sí, venimos militando el subdesarrollo de forma sistemática en las últimas décadas. En 1970, yo nací en el 69, hace 51 años, la economía argentina era mayor que la brasilera. Hoy el estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía medida por el PBI más grande que la Argentina. El PBI por habitante de Argentina en el 2020 será igual al que teníamos en 1974. Casi medio siglo perdido. Y estoy convencido de que el paradigma es el conocimiento, que la riqueza de un país se mide por el capital humano, por la gente, la educación, la salud, la ciencia y la tecnología. Y ahí está la base del desarrollo social. Nuestro desafío es transformar el paradigma del conocimiento como lo fue el paradigma de la democracia en los 80. Ahora, el paradigma del conocimiento es necesario para el desarrollo argentino. Y espero que la UCR, como fue necesaria e imprescindible para el desarrollo de la democracia en nuestro país, hoy sea imprescindible para el nuevo paradigma que necesitamos, que es el conocimiento, y que ahora voy a explicar. Esta causa, como lo fue la democracia del 83, tiene que ser de todos, no de un partido o de una ideología. No tiene que haber una distinción de clase. Yo me acuerdo en el 83, que si bien Alfonsín la representó bien, muy bien a la democracia, todos queríamos democracia, los peronistas, los conservadores, los pobres, los ricos. Bueno, debemos lograr una causa que nos una a todos, más allá de la diferencia, porque tenemos que lograr consenso en las diferencias, o con las diferencias. Y obviamente que son imprescindibles las políticas de estabilización macroeconómica. Es urgente en nuestro país, como ustedes saben, consolidar una estrategia macroeconómica integral que tenga como objetivo central la agregación de valor, la generación de divisas y la creación de empleo. Pero tenemos que saberlo. La única manera que tenemos para reducir genuinamente la pobreza con el tiempo, lograr el desarrollo, salarios más altos, aumento de las exportaciones con más valor, sustituir importaciones y todo un círculo vicioso para nuestro país, es invirtiendo en la verdadera riqueza de una nación, su gente. Y para eso tenemos que nutrir adecuadamente a todos los argentinos, cosa que hoy no pasa, darle salud de calidad a los argentinos, cosa que hoy no pasa, y educación de calidad. Y poniendo este capital humano y el conocimiento que genera el capital humano, es decir, la creatividad, la innovación, la ciencia, la tecnología, como motor del desarrollo argentino, vinculándolo al sector económico, al sector productivo. Debemos invertir sistemática e inteligentemente en investigación y desarrollo, y construir puentes mucho más sólidos entre el conocimiento que se genera y el sector económico, el sector productivo.
Además, el paradigma de conocimiento es clave para lograr un cambio en la mentalidad colectiva y una reforma cultural que deje de premiar la viveza criolla, la trampa, la tolerancia a la corrupción, a focalizarnos permanentemente en el corto plazo. Todo esto nos ha llevado a la decadencia que debemos ponerle un fin. También tenemos que dejar de depender del capital financiero. Hoy uno de los problemas más importantes que tiene cualquier hacedor de políticas públicas en el mundo es que los capitales entran a un país y se van sin haber aportado prácticamente nada a la economía local. Muchas veces incluso son computadores, sin que intermedie una persona, las que mueven miles de millones de dólares y compran acciones o bonos. Los países que crecen y se desarrollan son aquellos que dependen más de los capitales productivos, de exportar más. Y valores como el trabajo duro, la honestidad, el coraje, el juego limpio, la tolerancia, la curiosidad, la lealtad y el patriotismo pueden sonar como cosas viejas, pero son los valores de verdad. El radicalismo debe tener, respetando su legado histórico, este desafío, con estos valores. Hoy necesitamos retornar a esas verdades. Y en este país, cuando a alguien se le ocurre el pecado de hablar del futuro, muchas veces existen críticos que plantean una falsa dicotomía. Bueno, pero tenemos demasiadas urgencias como para pensar en el futuro. Y lamento informarles a los fundamentalistas de la coyuntura que no es así. En la Argentina vivimos día a día y cuando uno analiza el proceso de toma de decisiones, vemos que se improvisa permanentemente. Se toman decisiones como parches, corriendo detrás de los acontecimientos. Y los países desarrollados no son desarrollados y luego invierten en educación, en salud, en ciencia y tecnología. Llegaron a ser desarrollados porque antes invirtieron en la gente, en la salud, la educación, la ciencia, la tecnología, y lograron una masiva vinculación del conocimiento con el sector productivo. Hoy la pregunta no es si necesitamos un Estado grande o pequeño. Necesitamos uno que funcione. Hoy la pregunta no es si el mercado es una fuerza para el bien o para el mal. La prosperidad argentina dependerá de nuestra capacidad para extender las oportunidades. Y también tenemos que saberlo, un país como el nuestro, de 45 millones de habitantes, que pronto será 50 millones de habitantes, no podrá mejorar el bienestar de toda la población con una política de mano de obra barata, exportando materias primas, sus derivados o productos con poco valor agregado, con bajos niveles de investigación, de innovación y capacidad de marca. Obviamente que los recursos naturales son muy importantes y en la Argentina tenemos el agro. Yo vengo del campo, vengo de Arroyo Dulce, de Salto, hay gente de Salto seguramente escuchándome, y conozco bien, mi familia trabaja en el campo, mis amigos trabajan en el campo. El campo ha hecho un gran esfuerzo en incorporar conocimiento, en incorporar tecnología para producir más. Pero si no tenemos un sistema eficiente científico-tecnológico vinculado a la producción, no podemos lograr el desarrollo inclusivo para toda nuestra población. Lo mismo con la energía y lo mismo con los minerales. Debemos ambicionar tener una gran capacidad de generar patentes y un sistema de innovación fuerte para ponerle valor agregado a nuestros productos naturales, a los recursos naturales. Hoy Argentina invierte menos del 0.5 del PBI en investigación y desarrollo. Un poco menos que Gabón y Senegal. Invertimos menos que Gabón y Senegal en los que desarrollan a los países, en lo que se desarrollan a los países. La media mundial es de 2.2. Y además no vinculamos masivamente al sector científico con el sector privado y productivo. Esto requiere una profesionalización de la vinculación, que hoy es insuficiente. Y los argentinos podemos hacer esto. Podemos producir más ciencia, tecnología e innovación. Está en nuestro ADN creativo y además es nuestra mejor posibilidad. Podemos tener en cuenta el modelo de Canadá. Tiene una parte de la economía basada en los recursos naturales y en la agregación de valor a esos recursos naturales, pero una parte de la economía basada en productos que no tienen que ver con el recurso natural. Y así evitaríamos siempre presionar al campo. Hay que estimular al campo y hay que producir otras cosas que no tengan que ver con el recurso natural. Y les decía que tenemos la posibilidad de hacerlo y tenemos los genes porque somos el país hispanoparlante con mayor cantidad de premios Nobel en ciencia. Husay, Leloir, Milstein. Argentina produce satélites, energía atómica, avances médicos, ingeniería. Existen muchísimas áreas
en la cual nuestro país tiene potencial diferencial de crecimiento. La energía, por ejemplo, no solo las fósiles, sino las renovables, la digitalización, la inteligencia artificial, las ciencias de la salud, la explotación sustentable del mar, la tecnología nuclear, la industria satelital, la industria del litio. La bioeconomía, que incluye la producción alimentaria, pero también a sectores de la industria química, energética y la salud, y la economía del conocimiento, que es parte del paradigma del conocimiento, pero no es el paradigma del conocimiento. La economía del conocimiento abarca el software, aplicaciones tecnológicas, robótica, nanotecnología, industria aeroespacial y nuclear. Todo esto es clave para la Argentina, y estamos discutiendo pavadas todo el día en la televisión. Una apuesta mayor a la biotecnología y a la bioeconomía permitiría agregar conocimiento y valor a la producción agrícola y agroindustrial de forma sostenible, con conciencia ecológica, y serían claves para el desarrollo argentino. Un ejemplo, el caso del maíz. 2/3 partes de nuestras exportaciones son como grano. Obviamente que este proceso tiene valor, pero imagínense si incorporamos conocimiento, tendríamos mucho más riqueza y transformaríamos el grano en productos con más valor como lo hacen nuestros competidores en la exportación de maíz, que son Brasil y Estados Unidos. Y debemos entenderlo si no queremos seguir aumentando la pobreza. El conocimiento aplicado a nuevos productos, herramientas o procesos es imprescindible para generar mayor riqueza en nuestro país. Y tener este proyecto del conocimiento nos va a hacer, ya que no lo hicimos por humanismo, en forma lamentable, educar a la gente, nutrirla, que tenga salud, porque solamente un cerebro con nutrición adecuada, con salud y con educación puede desarrollar todo su potencial. Quizás no nos importan estos temas porque no tenemos un país con una visión de exportar conocimiento, exportamos materias primas. Y acá tenemos calificación de trabajadores, capacidades científicas, del sector de servicios basado en el conocimiento. Ya tenemos una buena base para lanzarnos. Y bueno, cuando planteamos todo esto, a lo largo, hace años que recorro el país, desde que llegué, siempre recorrí el país en los clubes, en las plazas, en las confiterías, en las escuelas, en las universidades, planteando esto. Y muchos me dicen, o muchos dicen, bueno, está todo bien, pero somos demasiados pobres para invertir en esto, para pensar en esto. Y es increíble porque algunos argumentan pobreza para no invertir en la solución de la pobreza. A Nehru, el arquitecto de la India moderna, cuando asumió como primer ministro, lo criticaban por invertir en educación, en institutos tecnológicos, en ciencia y tecnología. Y los opositores le decían, pero Nehru, somos demasiado pobres, la India es demasiado pobre para invertir en esto. Y Nehru sabiamente respondía, justamente, porque somos demasiado pobres, no podemos darnos el lujo de no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. Acá no tenemos que inventar la rueda, pero tenemos que cambiar las recetas de siempre. No podemos echarle la culpa al COVID del hambre, de la malnutrición, que son problemas crónicos en nuestro país. Ya lo decía Alberti, enseñar al pueblo a querer la riqueza es enseñarle a ser fuerte y libre. Ya está más que claro lo que no se sostiene, lo que no funciona más, si es que alguna vez funcionó. Y además, para todo esto, tenemos que hablar seriamente de educación. Y cuando hablamos de educación, hay gente que responde, bueno, pero hay otras prioridades, la economía, por ejemplo. Y lo que tratamos de explicar es que la educación es la cuestión económica. Es la cuestión económica de nuestro tiempo. Las competencias entre los países ya son y van a ser cada vez más entre los sistemas educativos. Lo que está en juego son los sistemas educativos y los productos de ellos para lograr competitividad como país. Y muchos no quieren educar. Y esos son nuestros verdaderos adversarios. Porque cuando uno educa a una persona, la hace más libre, más llena de posibilidades. Yo mismo soy un agradecido de la educación pública argentina. Mi historia es similar a la de todos ustedes. No nací en una élite, ni social, ni cultural, ni económica. Y para mí, la educación no es un eslogan. Es lo que cambió mi vida. El único arma que yo tuve para cumplir mis sueños, para aumentar la autoestima, para ir por mis sueños, para conocer el mundo, para tener una voz en la ciencia en mi área en el mundo y una voz en Argentina, para ser más libre, fue la educación. Y la educación no es solamente educar a los alumnos a aprender algo, sino
es ayudar a desarrollar una brújula confiable en las personas y darles a los chicos las herramientas necesarias para navegar con confianza en un mundo cada vez más complejo, más incierto y más volátil. Y el éxito de la educación es acerca de la construcción de una identidad, de la capacidad de las personas para actuar de manera independiente, tomar sus propias decisiones. Es acerca de tener un propósito en la vida, de desarrollar curiosidad, una mente abierta, compasión, empatía, coraje. Y también es la capacidad de movilizar los recursos cognitivos, emocionales y sociales para tomar acción. Ahora, todo esto, sin un acuerdo básico, va a ser muy difícil de lograr. Y para esto, tenemos que recuperar la capacidad de debatir. Debemos dialogar con quienes tienen distintas visiones, sin descalificaciones, sin pensar que de un lado están los buenos, de otro los malos, que de un lado están las ideas salvadoras y del otro lado simplemente la muerte. Y estemos seguros de que vamos a encontrar muchos consensos, más de lo que imaginamos. Ahora, para pensar, o debemos pensar, pero también debemos actuar. Y para eso tenemos que recordar a los grandes patriotas de la Argentina, a los que hicieron nuestro país. Ellos sabían que las acciones de pensar y actuar no son contrapuestas, sino complementarias. Y en momentos de crisis como este, es cuanto más tenemos que recordar a los patriotas que llevaron adelante transformaciones sociales. Ellos no hicieron encuestas para hacer la ley 1420, para hacer la escuela pública argentina. No hicieron encuestas para cruzar los Andes y liberarnos. Y cuando los historiadores del mañana cuenten acerca de esta época en la Argentina, ojalá puedan decir de nosotros que fuimos la generación que tuvo a su cargo la reconstrucción de nuestro país después de una sucesión de crisis inimaginables que condujo finalmente a superar décadas de decadencia. Pero antes que los historiadores, serán nuestros hijos y nietos quienes podrán decir de que fuimos lo que nos propusimos y logramos hacer un país mejor. Estamos frente a un desafío que nunca imaginamos. Y mi deseo más profundo es que nos preparemos como sociedad. Debemos innovar, no hacer siempre lo mismo, y soñar en grande. No hay otra alternativa. Entre tanta incertidumbre, con todo por delante, esta es la oportunidad de moldear la Argentina que queremos y poner en marcha el plan estratégico que nos debemos. No podemos permitirnos que por falta de visión y de entendimiento, de debate, de hablar, de diálogo, se pierda la oportunidad única que ha traído esta crisis global. Ya nada será igual y debemos estar a la altura del desafío de terminar con tantos años de frustración, de decadencia, de los jóvenes queriéndose ir de la Argentina. Y tenemos que empezar de nuevo, con un nuevo proyecto de país, en un escenario nuevo, económico, socioeconómico mundial, donde hay muchísimas amenazas, por supuesto, pero también hay muchas oportunidades para un país como el nuestro, con valiosos recursos humanos y naturales. Ahora tenemos que trabajar mucho para cerrar acuerdos, acercar posturas entre los diversos actores sociales y garantizar que las oportunidades les lleguen a todos. Necesitamos pymes productivas, generadoras de empleo, innovadoras. Pero también necesitamos al sector de la economía social y popular. Tenemos que darles herramientas y apoyos a muchos compatriotas excluidos, que tienen herida la autoestima, que no se creen capaces por estar por generaciones excluidos. En ese sector, además de lo humanitario, hay también una gran capacidad de generar trabajo genuino. Y nosotros necesitamos desesperadamente integrar a ese componente excluido de la sociedad argentina. Y esta crisis, tenemos que decirlo, es demasiado grave para que la sociedad no se involucre. No la van a resolver solamente los políticos o la dirigencia. La refundación de la Argentina necesita de todos, de nuestras fuerzas, de nuestras ganas. E incluso podemos salir de la situación actual más resilientes. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para enfrentar un problema, atravesarlos y salir fortalecidos. Hay estudios que muestran que luego de desastres o tragedias, muchas personas salen más resilientes, más fortalecidos.
Ahora, tenemos que hacerlo entre todos. Nadie hace cosas grandes por sí solo. Y yo sé que a muchos de ustedes todo le parece roto. Que muchos de ustedes y mucha de la sociedad argentina se siente huérfana, no representada. Y todos sabemos que en nuestro país hay una máquina fuerte e intangible de impedir, que no quiere que nada cambie, porque a ellos le va bien. Hay muchos que con esta decadencia crónica de nuestro país le va bien. Pero tengamos esperanza que se puede. El agradecido soy yo y los felicito por participar, involucrarse con pasión, guiados con la empatía, por el bien común. Ahora, el cambio no vendrá si esperamos a otra persona u otro momento. Tenemos que ser el cambio todos que hemos estado esperando. Tenemos que ser el cambio que buscamos. Es un momento que todos vamos a recordar por el resto de nuestra vida. Y es hora de estar a la altura. Y soy optimista, no solo porque nunca hicimos un plan sostenido para el desarrollo, porque no invertimos lo suficiente en investigación y desarrollo, ni lo vinculamos al sector productivo en forma de plan estratégico de país. No solo por eso soy optimista. Soy optimista también porque la Argentina es una frustración. Pero puede ser una frustración porque todavía hay esperanza y hay expectativas. Nadie tiene esperanza y expectativa de alguien muerto. En Argentina, todos tenemos un dolor común. Lo que nos falta es un sentido de propósito común, un sueño colectivo, como lo tuvimos en el 83. Y el futuro nos reserva algo mejor siempre que tengamos el valor de seguir intentarlo, de seguir trabajando, de seguir luchando. Y no puede suceder sin todos nosotros, no puede suceder sin la Unión Cívica Radical, sin un nuevo espíritu de servicio, sin un nuevo espíritu de patriotismo. Nuestra Constitución es un importante programa de acción, una guía fundamental para movernos hacia el mañana. Pero sin el compromiso de los ciudadanos, es solo un pedazo de pergamino. No tiene ningún poder por sí mismo. Nosotros, el pueblo, le damos el poder, con nuestra participación, con las decisiones que tomamos. Si defendemos o no nuestros derechos, nuestras libertades. Si respetamos o no el Estado de Derecho. Por supuesto que no subestimo los desafíos, pero tengo fe. La humanidad avanza, siempre avanzó la humanidad. Quizás no en línea recta, pero avanza. Y a partir de hoy tenemos que ponernos de pie, reinventarnos y empezar otra vez el trabajo de rehacer la Argentina. Y para terminar, quiero comentarles por qué esta es la lucha de nuestras vidas. Porque esta es nuestra patria. Y nada mejor citar a Mariano Moreno definir patria. Él decía, allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, allí donde se quiere arar y dar un hijo, allí donde se quiere morir, allí está la patria. Muchas gracias. Gracias. La verdad, Facundo, impecable. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también en nombre de Daniel y todo el Comité Provincia a las 1000 personas que te están mirando por Zoom. Wow. Más las que se sumaron al Facebook. La verdad que impresionante. No sería honesto si no te contaría la cantidad de preguntas y agradecimientos que están llegándote, de felicitaciones. ¿Puedo entrar al chat yo? No, el chat está habilitado solamente para que lo podamos ver nosotros. Le iba a escribir algo a todos, le iba a mandar un mensaje a todos, pero no puedo, porque estoy inhabilitado. Lo activamos ahora lo activamos al final, pero por una cuestión de seguridad nos recomendaron tenerlo cerrado, así que han llegado cientos y cientos de preguntas, he tratado de ordenarlas, pero
te voy a hacer una y después, para cumplir con lo acordado, te hago una para cerrar, si te parece. Perfecto. Y gracias, Pero le bueno, quiero agradecer a todos la paciencia, el tiempo, juntarnos para reflexionar. bien. La verdad, bueno, hay muchísimas preguntas sobre la coyuntura y sobre lo que está pasando. Yo acá elegimos entre el equipo que estamos para que nos hables de los cambios positivos que crees que dejará esta pandemia en la salud y en la educación de las futuras generaciones y qué podemos aprender de todo esto. Bueno, yo creo que es una oportunidad que tenemos para desacelerar un poco, vivíamos un poco acelerado, para hacernos menos egocéntricos, para ser más conscientes de la naturaleza, del hábitat, para disfrutar el momento. Creo que es una oportunidad para ser más creativos y es una oportunidad para pensarnos como un todo. Acá no va el sálvese quien pueda. Lo peor que nos puede pasar es el sálvese quien pueda. Nos dimos cuenta que estamos unidos, más allá de los continentes, de los colores de piel, de la riqueza. Somos todos seres humanos y fue un gran aprendizaje, una oportunidad para valorar que estamos todos en el mismo mar, no solo en un mismo barco, en un mismo mar. Y creo que esta puede ser una oportunidad para reescribir nuestra mejor versión. Pero tenemos que estar atentos porque también puede sacar lo peor de nuestra especie, que es el autoritarismo y las ganas de algunos líderes de controlarnos. Yo creo que lo mejor o lo peor que puede pasar va a depender de nosotros y de cada sociedad. Pero creo que se van a acelerar ciertas tendencias que venían sucediendo previo a las pandemias. No vamos a ver, en mi opinión, un mundo totalmente nuevo, vamos a ver un mundo con las tendencias que venían sucediendo antes de la pandemia más aceleradas. Una va a ser la educación, va a haber una educación a distancia más desarrollada, pero eso nunca va a reemplazar al docente, porque el docente ya no tiene la necesidad de transmitir una información, pero es irreemplazable. Ninguna máquina, ninguna tecnología lo va a reemplazar en el contacto humano, en la capacidad de inspirar, de motivar y de ser un ejemplo. Y nos vamos a dar cuenta de que nosotros los humanos tenemos cosas que las máquinas nunca van a reemplazar, las computadoras nunca van a reemplazar: la compasión, el altruismo, la cooperación, el riesgo, la inteligencia colectiva. Yo creo que vamos a volver a una revaloración del ser humano. Bien, Facundo. Otros mensajes que están llegando acá son festejando el busto de Raúl que tenés ahí atrás. Acá está. Así que todos muy contentos. No, acá está. Ahí está. Acá está. ¿Acá dónde está? Ahí. Este es Favaloro. No, pero a Raúl lo tengo acá. Ah, parecía el del Comité Provincia. No me lo regalaron, vos tenés que regalar. Ya te lo vamos a hacer llegar. Acá tengo este. Este tengo. Ya te lo vamos a hacer llegar desde el Comité Provincia. Este es Bueno. Favaloro, este es Favaloro, este es Jaureche y este es Alfonsín. Este es las manos. Ah, es muy parecido al busto que hicimos desde el Comité Provincia. Por eso parecía. Bueno, no me lo regalaron, ahora lo tiene que regalar. Te lo vamos a hacer llegar, así que Daniel, quedamos con el compromiso. Antes de cerrar, por último pasarle la palabra a Daniel para que haga el cierre, te quiero hacer la última pregunta que llegó acá y que es interesante, y que te consultan que como ciudadanos, ¿cómo podremos contribuir a que la situación de la Argentina se modifique para mejor? Bueno, uno es fortaleciendo la Unión Cívica Radical, un partido que valora las instituciones, que valora la honestidad, que valora el diálogo, el consenso. Así que una manera de ayudar es consolidar la Unión Cívica Radical. Y la otra, como ciudadano, es votar por los dirigentes que son honestos, que trabajan con gente diferente, que buscan el consenso y que buscan un plan estratégico de país y que van a apostar y que expliquen cómo sobre la mejor riqueza o la mayor riqueza de un país, que es la gente, cómo
cómo van o qué planes tienen para la nutrición infantil, para la educación, para la salud, para el conocimiento. La mejor manera es y defender esos valores, no solo votar. Votar pasa cada tanto, pero estos valores hay que reclamarlos todos los días. Y no entrar en la trampa, no entrar en la trampa de esta grieta que nos embrutece y nos hace más pobres. Bien. Bueno, Daniel, no sé si estás por ahí para cumplir con lo acordado, ya son y 58, Facundo, así que... Estamos un Sí, horario sí, perfecto. sí, simplemente para saludarlo, la verdad que estamos admirados, Facundo, infinitamente gracias. Y yo le quiero decir a todos los que están allí, aparte de saludarlos, eh, primero que vos das ideas y con certeza, con conocimiento, y hablás de algo que hay que hacer concreto y tenés esa mirada que está por encima de la grieta, que es, como vos muy bien lo decís, la única manera de salir. Y como hiciste alguna referencia, me gustaría como despedida de mi parte, también recordar algo de Raúl Alfonsín, en línea de lo que vos decías, frente a la gran gesta para recuperar la democracia, cuando todos, muchos fuimos testigos por razones de edad, pero otros son de las cosas que quedan registradas, cuando ya era un hecho que ganaba Alfonsín en el 83, pero era consciente de esa gran gesta, como es la gesta ahora de poner, en aquel momento era la democracia, y ahora es poner a la Argentina de pie y con futuro. Ya no alcanza solo la pelea por las libertades y los derechos, sino que hay que rescatar a una Argentina tan golpeada como vos bien lo señalás. Y él, cuando sabía que ya ganaba, e igualmente los convocaba a todos con esa extraordinaria frase que convocaba a los socialistas, a los peronistas, a los conservadores, a los radicales, pero a todos les pedía que dejen un poquito más abajo su bandera y que sea la bandera argentina la que marque el rumbo de la Argentina para que nos cobije a todos. Y me parece que a todo lo actual, no lo digo como una nostalgia, sino como un camino para lograr esas grandes cosas que solo se logran en unidad. Y compartir y sentirnos absolutamente orgullosos de tu mensaje y que para el radicalismo haya podido escucharlo con tanta gente, con tanta atención, realmente nos da una fuerza bárbara para que sigan todos aquellos que le corresponde con este fuerte compromiso. Así que de mi parte a todos los participantes y a vos, Facundo, infinitamente agradecido, y nos has hecho muy bien en esta hora que pudimos compartir con vos. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Gracias. 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 Chao Martín, chao Daniel. Gracias, Chao a Facundo, todos. un abrazo grande y un abrazo a todos los participantes y muchas gracias por estar.